Gracias, Crista. Sí, estamos a días de la segunda vuelta electoral, ya listos para elegir al próximo presidente de Guatemala. Algunos guatemaltecos dicen aún no estar listos, no estar decididos. Va a ser una decisión difícil, dicen. Es más, algunos consideran el voto nulo o no ir a votar. ¿Será esto lo correcto? Bueno, esos son los temas que vamos a abordar esta mañana con nuestro analista político, Renzo Rosal. Digo nuestro porque ya, bueno, nos acompaña, ya es parte de la casa aquí en Viva la Mañana. Renzo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto como Nuestro, siempre. solo lo digo en manera figurativa, Renzo, pero nos encanta tenerte acá para tener estos análisis, especialmente cuando estamos tan cerca a estas rondas electorales. Bueno, me siento de la casa, así que acepto el cumplido. Bueno, creo que estamos a menos de 71, 72 horas de la segunda vuelta electoral, en un panorama que tenemos que ser como muy precisos y muy realistas los guatemaltecos, en buena medida desmotivados, digamos, venido abajo un poco por el tipo de candidatos, por el tipo de perfil, la precariedad de los contenidos, la precariedad de las propuestas que nos han presentado y que han tenido una infinidad de foros, de espacios públicos que les pudieron haber servido para algo más de lo que nos han presentado. Sin embargo, pues ya estamos en la recta final, a excepción del foro que tenemos esta noche, pues no tenemos más que esperar lo que acontezca el domingo 25 y todo lo que de ahí devenga. Claro, y me recuerda estar hablando contigo hace más o menos una semana. Acabamos de salir de un foro y precisamente hablábamos que los candidatos se habían dedicado una vez más solo a atacarse y no a dar esas propuestas. Y viene otro foro esta semana y vimos lo mismo. O sea, uno dice, ¿pero qué están haciendo? No están aprendiendo de lo que le dice el pueblo. Creo que ahí valdría la pena, voy a hacer dos consideraciones. La primera es que tenemos que tomar en cuenta los electores, los guatemaltecos, que este proceso electoral forma parte de eso, de un proceso, de un continuum. Es tan solo un capítulo o varios pequeños capítulos en el marco, digamos, de una radiografía más amplia. En resumen, los candidatos Sandra Torres, Jimmy Morales, provienen de un sistema precario, un sistema político que precisamente en las calles, desde el mes de abril, reclamamos cambios en el sistema. Por la naturaleza del proceso, de estar tan cercano, la crisis y el proceso al mismo tiempo, pues no contamos ni con partidos ni con candidatos que sean diametralmente distintos. Es decir, Sandra y Jimmy, con sus diferencias entre ambos, pero provienen de un sistema, como digo, debilitado, y por lo tanto le estamos pidiendo propuestas, contenidos que no pueden dar. Es decir, no están hechos, no tienen ni las capacidades, ni las visiones, ni el sentido de lo que implica hoy gobernar esta Guatemala que está buscando renacer bajo otras condiciones. Entonces nos están planteando con diferentes palabras, con diferentes cuestiones, más de lo mismo. Y lo que tendremos por delante a partir de enero de 2016, en términos absolutamente realistas, va a ser más de lo mismo. Renzo, ayer sale la encuesta de Prensa Libre, le daba la encuesta o la intención de voto más de un 60% para Jimmy Morales. Sandra Torres se queda con un poquito arriba del 30% de la intención del voto en esta última encuesta que se hace previo a las elecciones. Viendo estos datos, ¿qué tan importante es el foro de esta noche y podría afectar a un candidato, mejorar, digamos, esa intención de voto que los guatemaltecos vienen analizando para este fin de semana? Está visto que, y eso ha sido un poco la constante en el país, una buena parte de los electores toman su decisión pocas horas, pocos días antes del evento, salvo aquellos que ya tienen un voto más, digamos, más definido más claro. Pero en el caso actual ocurre la indefinición, porque quienes apoyan a Jimmy Morales no están votando necesariamente por él, sino están votando pensando en que él es el candidato del cambio, que el nuevo, el novato en estas lides. Y en el caso de Sandra Torres están optando por la continuidad, por lo que ya se sabe. Pero en resumen, creería yo que los foros, ojalá, lo de hoy en la noche pueda ser más afortunado que los eventos anteriores y que porque finalmente es el último foro y por lo tanto terminar, digamos, de confirmar el poder terminar de motivar a los electores, no solo en ir a votar, sino en definitiva por marcar los diferenciadores. Lo importante es realmente marcar las diferencias que hay entre Jimmy Morales y Sandra Torres, que al día de hoy no se ha quedado suficientemente claro. Y lo que se ha quedado claro es que los dos tienen un ánimo o han tenido un ánimo como de campaña negra por un lado y de enfrentarse, no a través de las propuestas, sino un enfrentamiento crudo, un poco muy simplista, de lo cual creo yo que los guatemaltecos estamos históricamente aburridos.
Ayer el TSE, bueno, promovía elecciones pacíficas entre los candidatos presidenciales. Tenemos nosotros fotografía, bueno, de esto que lanza el TSE. Y veíamos inclusive durante esta firma, durante este pacto, que también había un poco de agresión, ¿verdad? Un desaire entre los candidatos. Absoluto. ¿Qué significa esto entonces? ¿O en qué ayudan estos pactos de decir, bueno, vamos a tener elecciones pacíficas, sin agresiones, si los mismos candidatos están promoviendo esa actitud? Yo voy a ser muy honesto, me parece que estos pactos, digamos, sirven para muy poco. Y especialmente el de ayer, que era no un pacto nuevo, sino la confirmación de uno que supuestamente habían firmado desde hace más o menos un par de meses. Entonces termina siendo tardío, inclusive ya inoportuno, porque más que los pactos, los ciudadanos estamos esperando actitudes concretas, y las actitudes han revelado precisamente que se han dedicado al enfrentamiento. Entonces firmas más, firmas menos, ya terminan siendo tardíos, a destiempo, frente a esa, como que no se trata solamente de un desaire, se han habido desaires a lo largo de las últimas semanas múltiples. Entonces creo que le han dado un tono desafortunado, lamentable, y un poquito planteando que cualquiera de los dos que vaya a gobernar, un poco puede ser esa la tónica de su gestión. Y eso me parece que es lo más preocupante. No tanto los desaires durante la campaña, que a veces que pasan usualmente, sino lo que eso devela para quien vaya a gobernar, que lo que estamos esperando es un proceso de gobernanza, digamos, y de unas actitudes ético-morales totalmente distintas a esas. Claro, eso te iba a preguntar, porque mucha gente lo que está sacando de estos foros es precisamente la actitud que tienen los candidatos, principalmente hacia el uno y el otro, ¿verdad? Pero ante la presión quizá que podría ejercerse ante ellos y cómo están actuando, ¿verdad? Entonces uno se pregunta cómo van a actuar a la hora de que quizás los ciudadanos vengan, salgan a las calles una vez más a manifestarse, a protestar. ¿Cómo estarían actuando ellos y cuál sería la actitud que tomen ante el pueblo de Guatemala? Totalmente. Hay dos cuestiones. Por un lado, el tema del menosprecio al otro. Y estamos hablando solamente de un enfrentamiento entre dos personas. Y además estamos hablando de, como tú bien mencionas, de algo que sucede antes de comenzar a gobernar. Las presiones, el conjunto de intereses a los cuales tenemos que tomar en cuenta en una gestión de a de veras son infinitamente superiores a esto. Claro. Así que, y el otro tema que me es preocupante es la intolerancia mutua. Creo yo que, insisto, el país está esperando actitudes distintas. Todo ese conjunto de errores que comete Jimmy Morales y Sandra Torres, obviamente pueden dar como resultado dos cosas. En el corto plazo, que para el domingo puede haber, domingo 25 de octubre próximo, puede haber un porcentaje de ciudadanos que se sienta ya que no quiera ir a las urnas. Que siente ese rechazo a este correcto, especialmente también cuando las encuestas nos dicen que la diferencia es entre uno y otro, es bastante fuerte. Eso en el corto plazo, pero yo diría que la preocupación más importante es el nivel como de decepción, el nivel de poco sentido de aprecio que se pueda tener en la gestión de cualquiera de los dos. Los dos llegarán, quien tome posesión el 14 de enero de 2016, bajo un escenario de mucha desmotivación, como decía, de mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo de mucha desconfianza. Y yo creo que lo que esperaría uno, lo que hubiera esperado desde el mes de abril, era que el siguiente gobernante contribuyera a lo contrario, a generar confianza ciudadana, pero cualquiera que entre de estos dos candidatos entran en un escenario muy precario y además con un nivel de aceptación de mucho compromiso, es decir, también como sociedad marcar la pauta que ya se está generalizando y que me parece un poco peligroso, es decir, bueno, si nos falla el siguiente presidente, le quitamos el flipón, sacamos a Roxana Valeta y a Otto Pérez y se repite, y eso puede tener sentido en el corto plazo, pero tampoco podemos vivir como sociedad permanentemente quitando y poniendo algo presidentes. Tan inestable. Por supuesto, eso no, en términos de futuro, en términos sociales más profundos, así no podemos construir la Guatemala deseable. Renzo, hablando específicamente ya de esta vuelta el domingo, recuerdo en la primera vuelta electoral, bueno, se hablaba del temor a la violencia, que no, porque teníamos a otro candidato que obviamente venía a cambiar todo ese panorama. ¿Cómo vemos entonces el proceso ahora? ¿Se ve más tranquilo? ¿Cómo estamos en el tema de acarreo de votos? ¿Se teme todavía que pudiesen darse en esta segunda vuelta electoral? ¿Enfrentamientos? Creo yo que hay
pueden haber tres fenómenos. El primero, entre los dos partidos, creo yo que cabalmente frente a ese escenario de que pudieran afectarse electores de uno y electores de otro, y que aunque hay poca disciplina electoral, seguramente el tema del acarreo se va a dar, especialmente en el caso del partido UNE, que intentará remontar en alguna medida la diferencia, y teniendo una estructura partidaria a nivel territorial fuerte, creo que va a haber mucha movilización de ellos, y el FCN no será un poco la diferencia. Segundo, hay que tomar en cuenta los municipios donde se van a repetir las elecciones. Tenemos 11 municipios en 7 departamentos, además varios de esos municipios en territorios muy preocupantes. Refiero a 2 casos: Malacatán en San Marcos, que es el municipio más importante de San Marcos, electoralmente hablando, ahí va a haber repetición de elecciones, y el otro municipio, solo ejemplo, es Conguaco, en Jutiapa, que es un municipio fronterizo. Entonces, solo insisto ahí, y además tomar en cuenta que hay otros municipios donde hubo disturbios, donde hubo tensiones, donde hubo mucho descontento, especialmente por la reelección de alcaldes, que ahora, pero que el tribunal decidió no repetir elecciones ahí. Ahora, el domingo, pueden haber otra vez tensiones de decir, bueno, queremos que se repitan en estos municipios. No solamente hubo más o menos disturbios en cerca de 60 municipios, y la repetición solo es en 11. Así que hay más de 40 municipios donde el descontento está ahí, y que se va seguramente a volver a manifestar cuando tomen posesión los consejos municipales en enero de 2016. Así que yo creo que hay focos de conflictividad, aunque de pronto más dispersos y un poco más, digamos, venidos, un poco más diluidos, creo que se van a volver a expresar, y yo creo que las misiones de observación electoral, incluyendo las nacionales o la OEA, han precisamente señalado ese tipo de escenarios hacia los cuales las autoridades, no solamente el Tribunal Supremo, sino el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, tendrán que, desde ahora, desde hoy, digamos, estar movilizados en campo y tratando de prever esas posibles situaciones. Perfecto, Renzo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, y seguramente te vamos a ver este fin de semana. Por supuesto que sí. Un gusto. Gracias, Renzo. A ustedes en casa, bueno, ya analizamos este panorama. Estamos a muy pocos días, a muy pocas horas de esta segunda vuelta electoral. Recuerde, hoy el foro que se transmite por Guatevisión inicia a las 7 de la noche. Esta sí es ya la última oportunidad que tienen los candidatos para exponer ante el pueblo de Guatemala todas esas propuestas que estamos ansiosos de escuchar, todos esos programas de gobierno que dicen tener. Bueno, esperamos entonces que esta noche los traigan a luz ante el pueblo de Guatemala. Recuerde, 7 de la noche, este foro, este debate presidencial por Guatevisión. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida.